Extraordinario. La vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 15. ¿Qué está escuchando? Recapitulemos parte de lo que hemos hablado hasta ahora. Nuestro objetivo final en la vida como creyentes es agradar a Dios. Emocionar a nuestro Padre Celestial es la pasión de todo creyente verdadero. Por el contrario, no encontraremos tal motivo apasionado en un creyente fingido, porque él o ella ven la piedad con los lentes del beneficio personal. Este tipo de intención retorcida no se encuentra en quienes son extraordinarios, porque ellos no están abrumados por la autopreservación o el amor a sí mismos. Quienes viven una vida capacitada por la gracia no son impulsados por el beneficio personal, un estilo de vida opulento o la avaricia. Viven para aportar creatividad, ingenuidad, perspectiva, recursos y otros beneficios de vida y poder piadosos a quienes influencian. Al suplir las necesidades de una humanidad que sufre, ellos prosperan de modo natural en todos los aspectos de su vida personal. Agradar a Dios en nuestra propia capacidad es una tarea imposible. Sin embargo, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Segunda de Pedro 1:3. Y ese poder no es otro que su magnífica gracia. Hemos descubierto que la gracia es más que el perdón de pecados, es también la presencia capacitadora de Dios que nos da la capacidad de hacer lo que la verdad demanda de nosotros. Pablo afirmó esto escribiendo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Y la vida extraordinaria por nuestra parte es lo que le agrada mucho a Él. Dios hizo esto dándonos primero una nueva naturaleza. No solo somos perdonados, sino también somos hechos una creación totalmente nueva. Hijos de Dios creados a la imagen y semejanza de Jesús mismo. Ahora, mediante el poder de esta nueva naturaleza y en unión con el Espíritu Santo, podemos vivir como Jesús, una vida santa, poderosa y extraordinaria, haciendo las obras que Él hizo y dando un fruto aún mayor. Tenemos acceso a esta increíble gracia mediante la fe y no hay ninguna otra manera de obtenerla. La fe es la tubería que transporta la gracia a nuestras vidas. Si tenemos fe solo para ser perdonados de nuestros pecados, entonces viviremos una vida en gran medida infructuosa y derrotada. Si tenemos fe solo para ser perdonados y alcanzar la piedad, entonces viviremos una vida pura, pero nos encontraremos retenidos por obstáculos y adversidades que evitarán que alcancemos a quienes tienen necesidad del poder del reino. Sin embargo, si tenemos fe para ser perdonados, vivir piadosamente y recibir todas las bendiciones espirituales que Dios ha proporcionado para nosotros en Cristo, entonces podemos lograr lo que se nos ha encomendado. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Llevando esperanza y solución a quienes tienen necesidad. Debemos recordar que Jesús vivió con una misión enfocada. Él vino con un propósito y una causa. Él no solo llegó y fue por la vida ministrando de cualquier manera a las personas cuando surgía la oportunidad. Escuche sus palabras. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos 1:38. Y una vez más, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. Juan dice de él: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Jesús entonces hace la afirmación más sorprendente a cada uno de nosotros antes de ascender al cielo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Él nos está diciendo a cada uno: como yo vine con un propósito y una causa, dar testimonio de la verdad, llevar fruto eterno y destruir las obras del diablo, así yo les envío.
Con eso en mente, oigamos cómo Bernabé exhortó con firmeza a cada miembro de la iglesia en Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:23. Si no tenemos fe para entrar en la gracia de Dios, para vivir de modo extraordinario, entonces no tendremos la capacidad de llevar fruto eterno y destruir las obras del diablo. No podremos lograr plenamente nuestro propósito. ¿Cómo entonces podemos agradar a Dios? Aumenta nuestra fe. Por esta razón se nos dice enfáticamente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Observó la palabra imposible? Aquí está lo fundamental. No tener fe significa no tener acceso a la gracia ni capacidad de agradar a Dios. Poca fe otorga poco acceso a la gracia y poca capacidad de agradar a Dios. Gran fe significa gran abundancia y gracia y gran capacidad de agradar a Dios. Todo se reduce a la fe. Los discípulos necesitaron bastante tiempo para comprender este hecho. Cuando lo hicieron, agrandó su deficiencia y produjo claridad en cuanto a por qué Jesús era tan intolerante con su fe tan pequeña. Ellos finalmente clamaron: aumenta nuestra fe. Lucas 17:5. Finalmente, los apóstoles fueron conscientes de su importancia, y solo puedo imaginar el agrado que su comprensión produjo a los oídos del Maestro. Aquellos hombres con quienes él había trabajado pacientemente por años, finalmente estaban pidiendo lo que era necesario para vivir exitosamente en el reino. Esta es la respuesta de él. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17:6. Notemos que Jesús habla sobre un grano de mostaza, que es tan pequeño que tiene un diámetro de solo 2 milímetros. Eso es apenas el tamaño de una semilla de amapola o el punto de un marcador grueso en un papel. Jesús está comunicando que la fe se origina de lo que parece insignificante. Por eso tantos lo pasan por alto. Buscan lo extraordinario en lugares lógicos, en lo sustancial. No entienden que lo extraordinario comienza con su palabra, que es una semilla plantada en nuestros corazones. La clave es pasar su palabra a lo profundo de nuestro ser, porque con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10. El corazón es el asiento de nuestra creencia. Por eso es ahí donde debe plantarse la semilla. Jesús habla de esta verdad fundamental en la parábola del sembrador. De hecho, entender este principio es tan crucial que Jesús afirma: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Marcos 4:13. Dicho con sencillez, esta parábola ilustra el principio fundamental de la fe, y sin entenderlo, los principios del reino seguirán siendo un misterio. La parábola de la Biblia es así. Un granjero salió a su campo a plantar su semilla. Mientras la esparcía, parte cayó en el camino, donde fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte de la semilla cayó entre piedras y brotó, pero entonces las plantas se secaron porque no tenían raíces fuertes. Otra parte cayó entre las malas hierbas, donde brotó y creció. Pero las malas hierbas crecieron con ella y finalmente la ahogaron. Finalmente, el resto de la semilla cayó en buena tierra y produjo una gran cosecha. Más adelante, cuando estaban a solas con Jesús, los discípulos preguntaron qué significaba esa parábola. Jesús respondió: la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Esto tiene una importancia crítica. Cuando Jesús dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza,
Se está refiriendo a la palabra que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, ya sea por la Escritura o por fuentes que estén en armonía con la Escritura. Como dijimos anteriormente, una semilla contiene todo lo necesario para cumplir su destino. Lo único que se necesita para la vida y el crecimiento es la tierra. Y como estamos a punto de ver, la tierra representa nuestros corazones. Dios desea manifestar su reino en esta tierra, para atraer las bendiciones del cielo a un mundo en tinieblas. Sin embargo, Él está limitado en lo que puede hacer mediante el cuerpo de Cristo. Finalmente, por el estado del corazón de los creyentes. Cuando Jesús caminaba en esta tierra, creía perfectamente las palabras del Padre. No había falta de fe, y por eso está escrito de Él: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:7. Jesús cumplió el deseo de Dios perfectamente. Sin embargo, Él regresó al Padre y nos dejó la tarea de completar la obra que Él comenzó. Ahora, la voluntad de Dios, dar testimonio de la verdad y destruir las obras del diablo, puede lograrse no solo mediante un hombre, Jesucristo, sino mediante todo su cuerpo, el cual es una multitud de creyentes. La única condición es que debemos cooperar, y todo comienza en el corazón. Continuemos con la interpretación de Jesús de esta parábola crucial. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lucas 8:12. La palabra es oída, pero el diablo viene y la quita de los corazones con un propósito. Él no quiere que la crean, porque la fe destruirá sus obras. Por tanto, la pregunta lógica que debemos hacer es: ¿cómo quita el diablo la palabra de Dios? Sus principales maneras son mediante experiencias decepcionantes, tradiciones cristianas hechas por el hombre, razonamiento humano, creencias erróneas a las que nos aferramos y muchas más. La lista es larga. Debemos recordar que el diablo no viene con un tridente, una larga cola y cuernos diciendo: yo soy el diablo y he venido para robar la palabra de Dios. Si lo hiciera, la mayoría resistiría con firmeza y creería aún más en lo que oyó. No, la Escritura dice que Satanás es sutil y astuto. Sus estrategias parecen muy normales, lo cual hace difícil de discernir que es él. Su objetivo es hacer que la palabra de Dios parezca anormal y la sabiduría de él normal. Esta es la estrategia más eficaz de Satanás. Escuche otra vez la afirmación de Jesús. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. De nuevo, es el mensaje plantado en el corazón, no en la mente, el que es una amenaza para las tinieblas. Cuando Jesús dice: si tuvierais fe como una semilla de mostaza, no está hablando de tener la palabra de Dios en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Permítame que reitere, porque con el corazón se cree. Romanos 10:10. Por tanto, el verdadero enfoque de esta parábola no es la semilla, sino el estado de la tierra o del corazón. A medida que sigamos, esto se esclarecerá más. Jesús continúa: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas 8:13. La afirmación clave aquí es: no tienen raíces. Ellos oyen con alegría el mensaje y lo aceptan mentalmente, y hasta en sus corazones hasta cierto grado, pero no llega a echar raíces profundas y a volverse más real que el mundo natural. Cuando llega la adversidad, cualquier condición contraria a lo que afirma la palabra de Dios, ellos retroceden, lo cual sencillamente revela su fe hueca. Su creencia es fácilmente arrancada de raíz. Ha habido numerosas personas que se acercan a mí y me dicen: John, yo creí la palabra de Dios, pero no funcionó.
mi oración no fue respondida. Lo que sucedió es realmente bastante sencillo. Con frecuencia, hay un periodo de tiempo que comienza cuando originalmente creemos a Dios para algo concreto y continúa hasta que la obra es completada o manifestada. Yo llamo a este periodo el periodo crítico de creencia. Es el periodo en que aquello que uno está creyendo está en la balanza. Puede inclinarse hacia cualquiera de los dos lados y eso se produce de acuerdo a su fe. Les digo a las personas que cuestionan por qué Dios no se mostró para ayudarles. En algún punto en el periodo crítico de creencia, usted creyó más en la adversidad que en la palabra de Dios. Sé que pueden parecer palabras duras que aparentan poner demasiada responsabilidad sobre la fe del individuo, pero creo que la abrumadora evidencia de la Escritura apoya mi punto aquí. Por ejemplo, recordemos cómo Pedro originalmente creyó el mandato de Jesús: ven y camina sobre el agua. Pedro creyó durante un tiempo y sí caminó sobre el agua. Piénselo. Si usted se mete en una barca, va hasta la mitad de un lago muy calmado y sale de la barca, sin duda alguna no caminará sobre el agua, usted se hundirá. Sin embargo, Pedro caminó. Pero cuando Pedro comenzó a enfocarse en la adversidad, empezó a hundirse. Jesús más adelante dijo que Pedro tenía poca fe. No dijo que su discípulo no tenía fe ninguna, sino que la fe de Pedro no estaba profundamente arraigado. Muchos están en ese mismo lugar. Originalmente sí creen, pero cuando surge la adversidad, su fe hueca sale a la luz. Debemos creer profundamente. Solo escuche la descripción que hace Jesús del último terreno. Estoy saltándome el tercer estado para enfocarme en el punto que estoy estableciendo. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15. Observemos sus palabras: dan fruto con perseverancia. Cuando usted cree profundamente, aguantará, soportará la dificultad y perseverará en cualquier adversidad que se oponga a lo que Dios le haya revelado. Por eso es tan importante oír la voz de Él en nuestro corazón en la Escritura. Cuando lo hagamos, deberíamos pensar en ello, meditarlo, enfocarnos en la imagen que ella dibuja y luego pronunciarlo. Las palabras pintan imágenes. Es importante entender que las palabras pintan imágenes. Muchos no se han detenido lo suficiente para pensar en esto. Si digo puesta de sol, inmediatamente aparecerá en su mente una hermosa escena. Si le gusta el océano y tiene buenos recuerdos de vacaciones cerca del mar, en su imaginación puede que vea el sol en medio de brillantes nubes justamente por encima del agua. O si vive en Arizona, puede que imagine una bola de rojo fuego descendiendo sobre un desierto. Si vive usted en Colorado, podría ver el sol desapareciendo por detrás de los dentados picos de las rocosas con brillantes formaciones de nubes que reflejan un abanico de colores. La palabra de Dios pinta imágenes en nuestra imaginación de modo similar, porque Él sabe cómo estamos hechos. Tomemos lo que Dios hizo con Abraham. Por ejemplo, Él se apareció y dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. ¿Puede imaginarlo? ¿Dios se le aparece a usted y hace una afirmación como esta? Increíble. Sin embargo, la respuesta de Abraham fue escéptica. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Génesis 15, versículos 2 y 3. Abraham no tenía esperanza de un hijo, ya que su esposa ya había pasado la edad de tener hijos. La única imagen que había en su corazón era la que la vida había dibujado para él. Tanto experiencia como conocimiento pintaban que cuando una mujer pasaba a cierta edad,
dejaba de tener ciclos menstruales y era imposible que tuviera hijos. Sara había pasado esa línea años antes, así que la respuesta de Abraham tenía sentido en la esfera natural. Sin embargo, Dios puede desbancar la esfera natural porque todas las cosas son posibles para él. Abraham no estaba iluminado, así que aunque Dios se le apareció diciendo, tu recompensa será grande, no significó mucho a los ojos del hombre, ya que todo algún día recaería en su sirviente. Por tanto, observemos lo que Dios hace. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 15, versículo 5. Estoy seguro de que esa comunicación se produjo al oscurecer. Los científicos dicen que hay aproximadamente 8.000 estrellas visibles al ojo humano bajo buenas condiciones. Sin embargo, en el Oriente Medio de antaño, donde no había contaminación, humedad o luces de ciudades con las que contender, el número de estrellas visibles habría sido aún mayor. ¿Puede imaginar la tarea? Estoy seguro de que Abraham contó durante horas y finalmente por agotamiento se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando Abraham se despertó, estoy seguro de que Dios estaba allí. Casi puedo oírlo decir, bien Abraham, ¿las contaste todas anoche? Abraham puede que respondiera, ¿estás bromeando? De ninguna manera, eso es imposible, son innumerables. Entonces Dios respondió, así será tu descendencia, demasiados para poder contarlos. Dios pintó una imagen en la pantalla de la imaginación de Abraham. De ahí en adelante, siempre que él meditaba en la promesa de Dios sobre su descendencia, vería el cielo nocturno con innumerables estrellas. Y en su imaginación, de repente, esas estrellas se transformarían en caras de bebés que gritaban, Papi Abraham. Dios también utilizó la imagen de la arena para hablar esta verdad a Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22:17. Gran parte del peregrinaje de Abraham había bordeado el mar, así que yo pensaría que a Abraham le gustaba. Probablemente tuviera estupendos recuerdos de sentir la cálida arena bajo sus pies. No es posible que un día, antes de que Dios le hablase, Abraham hubiera pensado, hay mucha arena. Me pregunto cuántos granos habrá. Deben ser innumerables. En el mundo de Abraham, las estrellas y la arena representaban lo innumerable, y por eso Dios los utilizó como ejemplos. Si Abraham estuviera vivo hoy y fuese biólogo, Dios podría haber dicho, tus descendientes serán como el número de células en un cuerpo humano. Jesús hizo exactamente lo mismo al comunicar la palabra de Dios. Él relataba historias de peces a pescadores, historias de agricultura a agricultores, historias relacionadas con los negocios y las finanzas a hombres de negocios, e historias de bodas, relaciones familiares y otros relatos generales a las multitudes. Él hacía eso para que todos pudieran relacionar la verdad con algo concreto en su experiencia cotidiana. Y Dios hace lo mismo en la actualidad para usted y para mí. Él utiliza palabras para pintar imágenes de lo que Él desea en la pantalla de su imaginación, ya que el enemigo y Dios contienden por la pantalla de su corazón. Esta es la zona de guerra espiritual, porque cualquier cosa que ocupe la pantalla y se crea, eso es lo que se manifestará en nuestras vidas. Las palabras que oímos y a las que prestamos atención día tras día pintarán imágenes en la pantalla de nuestro corazón. Por eso Jesús dice, mirad lo que oís. Marcos 4:24. Satanás habla palabras a su mente de fracaso, derrota, pobreza, enfermedad, desesperanza, incapacidad para ayudar a otros y la lista es interminable. Se deleita en que se vea a usted mismo como alguien normal y corriente e incapaz de experimentar un cambio piadoso. La preocupación es su principal herramienta, porque es la antítesis de la fe.
La preocupación pinta una imagen y hasta pone una película en la pantalla de su corazón antes de que suceda. Lo que usted teme domina su pantalla. Dios hace lo contrario. Él habla palabras que producen imágenes de esperanza. Esto dice la escritura de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Romanos 4:18. Dios habló esas palabras justamente después de que Abraham fracasara en su intento de contar las estrellas. Ahora, había una imagen de esperanza en su corazón de una multitud de descendientes. Esa imagen sustituyó la anterior imagen de Abraham de la esterilidad de su esposa y de que su sirviente fuese su único heredero. ¿Por qué escribió Pablo de Abraham? Creyó en esperanza contra esperanza. La primera esperanza es una esperanza natural. La experiencia de Abraham le había dejado pensando que no había posibilidad de tener un bebé con Sara. Sin embargo, hay otra esperanza, la esperanza del tipo Dios, que es la segunda que menciona Pablo. Desgraciadamente, hemos reducido la palabra esperanza a una palabra que significa quizás sea eso. Cuando decimos eso espero, realmente queremos decir probablemente no suceda, pero quizá podría suceder. Esa no es una perspectiva bíblica. La palabra esperanza en la Biblia se define como una confiada expectación. Abraham creyó en la esperanza, la visión que Dios había pintado en la pantalla de su corazón, y debido a la fe, Abraham se llamó a sí mismo padre de una multitud, antes de que él y Sara tuvieran un hijo en el ámbito natural. Él creyó que eso estaba hecho, porque Dios no podía mentir. Esto explica por qué el escritor de Hebreos comunica: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. La esperanza es la imagen pintada por la palabra de Dios en la pantalla de nuestros corazones, y la fe le da sustancia o la trae a la realidad. La razón de que tantos batallen con la fe es que carecen de esperanza. Si usted no tiene esperanza, la fe no tiene nada a lo que darle sustancia. Otra manera de verlo es describir la esperanza como el plano y la fe como los materiales de construcción. Usted puede tener toneladas de clavos, madera, baldosas, ventanas, placas, tubería, etc. Sin embargo, si no tiene un plano, no puede construir nada. Alguien puede decir, pero aún así podría hacerlo, construiría según lo veo en mi mente. Sí, posiblemente podría hacerlo, pero de todos modos tendría que tener la imagen en su mente de cómo sería la casa. Ese sería el plano. Así que permítame que repita. Si usted no tiene esperanza, la visión, cuadro, imagen, plano en su corazón, su fe no tiene nada a lo que darle sustancia. Por eso Pablo escribe a los cristianos romanos que estaban sufriendo una gran persecución. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Este es un versículo magnífico, uno de mis favoritos. ¿Lo ve? Él es llamado el Dios de esperanza. Pasar tiempo con Él produce esperanza y visión. ¿Puede ver cómo la esperanza y la fe obran juntas para dar gozo, paz y felicidad? ¿Ve también de dónde viene la esperanza? Viene del poder del Espíritu Santo. Él es la persona de la deidad que desea pintar las imágenes de la verdad en nuestros corazones, y Él lo hace mediante las palabras que nos habla. Una vez más, este es el lugar del gran campo de batalla. El Espíritu Santo y el enemigo desean tener acceso a la pantalla de la imaginación de su corazón. Si el enemigo puede hacer que usted crea en fracaso, derrota, lujuria, orgullo, enfermedad, muerte, ineficacia, destrucción y más, con todo lo cual él pinta imágenes con sus mentiras, entonces le tiene. La fe da sustancia a las cosas que se esperan, pero el temor da sustancia a nuestras preocupaciones. Job dijo:
porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. Cuando tenía 20 años, justamente después de haber sido salvo, algunas de las batallas por las que pasé eran enormes. En mi mente veía imágenes de perversión sexual y también tenía sueños con esas mismas cosas. Aquellas imágenes eran reforzadas al oír hablar a otros, al ver películas o programas de televisión y por medio de anuncios. Pero más frecuentemente, esas horribles imágenes me llegaban de repente. Estaba atormentado por esos pensamientos y el temor me tenía atenazado. Me preguntaba, ¿alguna vez tendré una sana relación sexual con la mujer con quien me case? ¿Será imposible mirar a una mujer con pensamientos rectos? ¿Cómo puedo ministrar a otros con este pecado en mi vida? ¿Soy anormal? Entonces, un día descubrí lo que dice la palabra de Dios. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Segunda de Corintios 10, versículos 3 y 4. ¿De qué fortalezas estaba hablando Pablo? Su respuesta: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. La primera palabra que se menciona es argumentos o imágenes pintadas en la pantalla de nuestra imaginación. La siguiente en la frase es altivez y finalmente malos pensamientos. Hablaré de esas dos más adelante en el capítulo. Pablo deja claro que las fortalezas son parte de una batalla espiritual, no una batalla natural. Es necesaria la potente arma de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para derribar argumentos erróneos y sustituirlos por la esperanza de Dios. Cuando aprendí esto, obtuve ventaja en la lucha. Sabía que mi futuro estaba asegurado. Comencé a luchar utilizando la palabra de Dios. Hablé directamente a las imágenes y les ordené que se derribaran en el nombre de Jesús y hablé lo que la palabra de Dios declaraba sobre mi vida sexual. Fue una dura batalla, pero yo sabía que esa fortaleza tenía que ser derribada y sustituida por imágenes sanas. Cuando vencí en esa batalla, me enfrenté a otra. Al principio, la mayoría de las batallas trataban de mi vida personal. A medida que maduré, las batallas llegaban en áreas de alcance. Esos son los campos de batalla más importantes que el enemigo quiere dominar, porque conciernen al modo en que usted afecta a otros. Jesús miró a Pedro y dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, versículos 31 y 32. En una ocasión, mientras estaba ministrando en el Medio Oeste, un pastor de granjeros me ayudó a entender lo que Jesús le estaba diciendo a Simón Pedro. Supe que si un grano de trigo es zarandeado en el momento erróneo, puede resultar tan dañado que no podrá reproducirse. Cuando oí esta explicación, comprendí que Jesús le estaba diciendo a Pedro: Satanás desea quitarte tu capacidad de reproducirte, de llevar fruto. El enemigo realmente no está tan preocupado en cuanto a que usted viva una vida cristiana cómoda, gane mucho dinero, disfrute de sus ganancias y un día vaya al cielo. Lo que más teme es que usted se reproduzca. Cuando usted entra en esta esfera, está en una batalla más feroz. Podría escribir un libro entero sobre las luchas espirituales que Lisa y yo hemos pasado en el ministerio. Y lo mismo podría hacer cualquiera que esté en las primeras filas para rescatar almas. Recuerdo que Lisa me miró una noche en 1988, 3 meses después de que hubiéramos comenzado a predicar a tiempo completo, y me dijo con exasperación: yo no sabía que había demonios así de grandes. Las batallas que afrontamos son a veces feroces y descaradas, y otras veces son más sutiles.
Permítame que comparta una historia de una batalla sutil que ilustra de modo hermoso lo que estoy diciendo con respecto a la pantalla de nuestra imaginación. Un sutil intento de zarandear. En 1992, Dios me habló una mañana y me dijo que escribiese un libro. Fue uno de esos encuentros divinos que uno nunca olvida. Yo aborrecía el inglés en la escuela y reprobé el examen de entrada en la Universidad Nacional en la categoría verbal, y esa es la razón de que estudiase ingeniería. Por tanto, cuando Dios me dijo que escribiera, realmente sentí que Él tenía a la persona equivocada. Durante 10 meses fui desobediente y no escribí. Entonces, en un periodo de 2 semanas, 2 mujeres acudieron a mí con el mismo mensaje. John Bevere: si no escribe lo que Dios le está dando que escriba, Él le dará el mensaje a otra persona, y usted será juzgado por su desobediencia. Cuando la segunda mujer dijo eso, el temor de Dios cayó sobre mí y saqué papel y pluma. Escribí mi primer libro, pero seguía batallando con el pensamiento: ¿quién va a publicarlo? Yo no era conocido. Solo había predicado en iglesias de unos 100 miembros y había sido pastor de jóvenes que se había criado en una pequeña ciudad de 3,000 personas en el medio oeste. No podía imaginar cómo mi mensaje llegaría alguna vez a publicarse y llegar a la población general. Pero Dios había hablado, por tanto, yo seguí adelante. Envié el primer manuscrito a una editorial cristiana que resultó estar en la ciudad donde yo residía. Durante semanas no obtuve respuesta alguna. Finalmente llamé y un hombre en la gerencia me dijo: no queremos publicar su libro porque predica demasiado. Por si eso no fue lo bastante difícil de aceptar, unos días después un amigo mío lo leyó y dijo: John, utilizas demasiados pasajes de la Biblia. Luché con el desánimo. Las palabras de ambos hombres estaban pintando una imagen de fracaso en mi imaginación. Yo no lo entendía completamente entonces, pero ahora sé que era una estrategia del enemigo para evitar que me reprodujese. Satanás deseaba zarandearme. Sin embargo, Dios me había hablado y yo sentía que el libro tocaría a multitudes. Tenía una elección. Permitiría que las palabras de aquellas 2 influyentes personas pintaran una visión de fracaso en mi corazón, o me aferraría a la esperanza que se encontraba en las palabras que Dios me había hablado. Escogí creer a Dios e hice guerra contra las imágenes de fracaso, haciéndolas a un lado, proclamando la palabra de Dios. La mayor parte de todo eso lo hice en mi cuarto de oración y con quienes apoyaban mi propósito dado por Dios, siendo mi esposa mi principal alentadora. Me puse en contacto con otra editorial y otra vez me rechazaron. Ya que yo había decidido no tirar la toalla y ninguna editorial quería el manuscrito, escogimos publicarlo nosotros mismos. Durante el siguiente año vendía mi libro en las pequeñas iglesias donde hablaba, pero el mensaje no estaba saliendo a las multitudes. Sin embargo, escribí otro libro. Volvimos a publicarlo nosotros mismos y se produjo la misma tendencia al año siguiente. Al otro año, 3 años después de que Dios originalmente me hablase, yo estaba planeando otra vez escribir un libro. Sería sobre el tema de sobreponerse a las ofensas. Yo estaba decidido a comenzar el largo proceso de escritura y los planes eran, de nuevo, de publicarlo nosotros mismos. Estaba decidido a obedecer, sin enfocarme en el hecho de que se hubieran vendido muy pocos libros. Dios me había dicho que escribiera y que los libros llegarían a las masas. Yo me negué a permitir que mis esperanzas fuesen aplastadas. Alrededor de ese momento, me invitaron a comer con un amigo y uno de sus amigos, que resultó ser el nuevo líder de la editorial en mi ciudad que había rechazado mi primer libro. Hicimos las presentaciones y charlamos un poco, y el editor finalmente preguntó sobre nuestro ministerio.
Yo le conté cómo Lisa y yo viajábamos y hablábamos en iglesias, y también compartí que habíamos publicado nosotros mismos 2 libros. Surgió su curiosidad y me preguntó si tenía planes de escribir otro libro. Le dije que estaba trabajando en el tercero, y él me preguntó cuál era el tema. Compartí parte del tema y él me hizo más preguntas. Finalmente me dijo: nosotros solo publicamos 24 libros por año, y casi todos ellos son de escritores ya establecidos o de ministros conocidos nacionalmente. Así que realmente no podría ocuparme de su libro, pero me encanta este mensaje. Yo dije: eso está bien, y seguimos hablando sobre el tema. Finalmente, él dijo con entusiasmo: quiero publicar ese libro, pero tengo que obtener el permiso del dueño de la empresa, porque esto está fuera de nuestros procedimientos normales. De hecho, esa empresa sí publicó el libro, que se tituló La trampa de Satanás. Durante los primeros 6 meses, el libro se vendió muy poco y parecía que iba a ser un fracaso. Yo luché contra pensamientos sobre por qué había empleado 300 horas en cada uno de mis libros cuando solo un puñado de personas los estaban leyendo. Me consolaba a mí mismo diciendo: si solamente una vida es eternamente cambiada, valió la pena. Sin embargo, seguía batallando contra el desánimo y las visiones de fracaso. Pero yo había hecho la lección de creer a Dios y de esperar contra esperanza. Tenía una imagen de esos libros siendo leídos por personas en todo el mundo, y fue Dios quien puso esa imagen en mi pantalla. Durante ese periodo de tiempo, un pastor se me acercó y me dijo: John, Dios me ha mostrado que venderás 100,000 libros. ¿Podría usted pensar que sus palabras me emocionaron porque yo solo había vendido un par de miles? Pero no sucedió así. Yo me desanimé por sus palabras porque yo tenía una imagen de millones de libros vendidos. Sencillamente no solté la esperanza. Un poco más adelante, me ofrecieron ser el invitado en un programa nacional cristiano de entrevistas. Yo tenía que conversar durante 25 minutos con el presentador y su esposa sobre mi vida, mi ministerio y la trampa de Satanás. Pero no hubo conversación. Yo comencé a hablar y el presentador y su esposa se quedaron sin habla. Fue como si Dios hubiera invadido aquel estudio. Durante 40 minutos hablé sobre el tema de las ofensas y no fui interrumpido ni una sola vez. Al día siguiente, todas las librerías en Estados Unidos habían agotado el libro, y para el fin de semana la editorial se había quedado sin ningún libro y tenía pedidos de 20,000 ejemplares. Tuvieron que ir a la carrera. Ahora, al escribir este libro, los libros que he vendido son millones y han sido traducidos a más de 60 idiomas. Yo me quedo sorprendido, pero soy más consciente que nadie de quién escribió estos libros: el Espíritu Santo. Mi nombre está en ellos porque yo fui el primero en llegar a leerlos. Al echar la vista atrás, estoy sorprendido por lo coherentemente que el enemigo trató de zarandearme como a trigo, pero de modo muy sutil. Hubo muchos pensamientos y palabras desalentadoras que me dijeron y que podrían fácilmente haber conducido a una imagen muy desalentadora que finalmente había hecho que yo dejase a un lado el escribir. Dios me dio una imagen de personas en todo el mundo leyendo en masa los mensajes que Él me había confiado. Él es el único que hizo que sucediese. ¿Qué está escuchando? Permítame que lo reitere. La clave es hacer que la palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestro ser, porque con el corazón se cree. Romanos 10:10. Por eso Pablo nos dice de manera enfática que seamos proactivos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Observe que no solo dice argumentos, sino también conocimiento y pensamientos, porque ambos pueden crear imágenes erróneas en nuestros corazones, y debemos recordar que el corazón es el asiento de nuestra fe, donde deben plantarse las semillas. Por eso se nos dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Pablo nos dice que derribemos el conocimiento que se exalta a sí mismo por encima de la palabra de Dios. Guardamos nuestros corazones guardando lo que entra en nuestras mentes, porque nuestros corazones no pueden creer correctamente a menos que estemos alimentando un conocimiento adecuado a nuestra mente. Por esta razón, Jesús les dice a los rebeldes líderes de su época: «Ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar les han cerrado el paso». Lucas 11:52. Observemos que el conocimiento es la clave para creer. Alimentarnos de conocimiento inadecuado produce una creencia inadecuada y por tanto no da los resultados deseados. He conocido a muchos, y quiero decir vastos números, de cristianos que son muy sinceros, pero que están lejos de la meta en lo que creen. Incontables números han basado su caminar con Dios en la lógica humana, el razonamiento de grupo, lo que es racional para la mente natural, la experiencia del pasado o las emociones, en lugar de basarlo en el correcto conocimiento de la palabra de Dios. Asusta conocer a personas que no cederán y hasta lucharán por lo que es contrario a todo el consejo de la palabra de Dios. Lo hacen porque creen genuinamente una falsedad. Se consuelan a ellos mismos con esta lógica: como soy sincero, no puedo estar equivocado. Sin embargo, el hecho es que usted puede ser sincero en su corazón, pero estar gravemente equivocado en su cabeza. La verdad que da que pensar es que el error de sus pensamientos le aleja de la verdad que su corazón desea. El pueblo judío hacía lo mismo. Pablo se lamentó por ellos diciendo: «Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento». Romanos 10:2. Oiga sus palabras: celo por Dios, no celo por ellos mismos o celo por la humanidad, ni siquiera celo por su religión. No, ellos mostraban celo por Dios, el Dios de nuestro Señor Jesús, quien creó los cielos y la tierra. No hay duda al respecto. Ellos amaban a Dios y tenían celo en su servicio a Él, pero su sincero deseo no estaba basado en el conocimiento. Los judíos, de quienes Pablo hablaba, no tenían la llave del conocimiento en sus mentes y debido a eso no podían comprender las semillas que había en su corazón. Por tanto, no tenían fe salvadora y sin ella no podían tener acceso a la gracia salvadora. Al aferrarse a su propio camino, ellos perdieron la fe verdadera. El conocimiento incorrecto les dejó fuera de la magnífica provisión de Cristo. Lo mismo es cierto para nosotros. Podemos ser dejados fuera de las provisiones de Cristo porque no tenemos la semilla de fe a la que Jesús se refiere. Todo debido a un conocimiento incorrecto. Por esa razón, Pablo escribe apasionadamente: «No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra». Colosenses 1, versículos 9 y 10. El conocimiento correcto en nuestra mente significará que la información correcta pasa a nuestro corazón. Por eso Jesús nos advierte: «Mirad lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará». Marcos 4, versículos 24 al 25. ¿Cómo puede la semilla de fe ser depositada en nuestros corazones si estamos oyendo lógica humana, razonamiento o experiencias contrarias a la infalible palabra de Dios?
Una entrada incorrecta conduce a resultados indeseados. Utilicemos una ilustración para ayudarnos a entender cómo funciona esta conexión mente-corazón. Digamos que usted posee miles de acres de terreno. Un día, usted decide construir un gran lago artificial en su propiedad para poder llenarlo de róbalos. Su sueño es dejar que los peces maduren y cuando lo hagan, abrir su lago anualmente para que haya un importante torneo de pesca de róbalos. Cuando el lago está listo para llenarlo, usted examina y escoge la mejor empresa de piscicultura que hay en su zona. Va usted hasta las oficinas de la empresa y emplea una buena cantidad de dinero para comprar su lote de róbalos. Sin embargo, hay un nuevo empleado en la empresa y él comete un importante error. En lugar de elegir los róbalos, él escoge y entrega bagres en su lago. Usted espera los 4 años necesarios para que los róbalos maduren plenamente. Ha llegado el momento. Mucho tiempo, esfuerzo y dinero se ha empleado para ese sueño. Usted fija la fecha del torneo y hace publicidad. Su mayor reclamo, lo que hará que su torneo sea muy deseable, es que su lago está lleno solo de róbalos. No hay otros peces en su lago porque usted personalmente ha supervisado todo el proceso. Y ya que es un lago artificial sin ríos que desemboquen en él, no hay manera posible de que ningún pez indeseable viva en sus aguas. Llega el día del torneo. Debido a sus excepcionales condiciones, llegan personas de todas partes, algunas desde cientos de kilómetros de distancia para pescar en el torneo. Usted observa con entusiasmo a medida que todos los participantes lanzan sus botes al lago. Está usted muy emocionado por ver lo grandes que se habrán puesto los róbalos. Pasa menos de una hora. Usted queda un poco perplejo al observar que los botes regresan temprano. No ve sonrisas en las caras de los hombres, más bien desengaño, enojo y hasta furia. ¿Qué pudo salir mal? Los primeros competidores que llegan a la orilla sostienen el bagre disgustados, gritan. Usted hizo anuncios falsos. Afirmó que había solamente róbalos en este lago. No solo no se encuentra ningún róbalo, sino lo único que pudimos atrapar fueron estos ridículos bagres. Ellos demandan que se les devuelva su dinero. Usted ha desperdiciado varios años y todo está perdido. Usted tenía buena intención, era usted sincero, pero no guardó con cuidado lo que había en su lago. Lo mismo es cierto con relación a nuestra fe. Queremos vivir una vida que sea agradable a Dios, tener fe que alcance a nuestro mundo perdido y moribundo. Sin embargo, lo único que hemos puesto en nuestra mente es lógica humana, falso razonamiento por experiencias del pasado, inspiración de manuales de liderazgo o endebles conclusiones emocionales basadas en incredulidad en lugar de en el correcto conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro lago, nuestra mente está cargado de bagres. Por tanto, ¿de dónde va a sacar nuestro corazón? Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos son: ¿qué semillas están siendo almacenadas en nuestras vidas? ¿Qué tipo de conocimiento estamos metiendo? ¿Qué tipo de enseñanza estamos escuchando? ¿Es el valioso róbalo o el despreciado bagre? ¿Cómo tiene algún sentido nuestro cristianismo cuando Jesús vivió de modo tan fructífero y extraordinario y los apóstoles hicieron lo mismo, y sin embargo nosotros como la iglesia hemos vivido de modo tan normal, dando poco fruto eterno de lo que nos ha sido dado? Si somos sinceros, esta pregunta nos hará sentir incómodos. Aunque sigamos asistiendo a la iglesia, nos hemos apartado, nuestro corazón ha soltado la esperanza de vivir como Jesús y la iglesia primitiva. Tenemos la apariencia de piedad y somos sinceros, pero carecemos de poder. Y todo se debe a que no escuchamos la verdad a fin de tener semillas de fe depositadas en nuestros corazones. La buena noticia es que no tenemos que quedarnos en ese lugar. Jesucristo es el mismo ayer, en su ministerio y en la iglesia primitiva, hoy, en nuestra época y por los siglos, para todas las futuras generaciones. Él espera pacientemente a que la iglesia se levante y sea el cuerpo de Cristo en la tierra. Él no ha tirado la toalla. Él nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. La naturaleza divina nos ha sido impartida.
Tenemos un potencial extraordinario, pero tenemos que alimentar conocimiento correcto en nuestra mente, el cual finalmente será depositado en nuestro corazón y debemos creer profundamente. Entonces diremos a cualquier adversidad, desarráigate, y nos obedecerá. Aunque no es el resultado final, comienza con lo que metemos en nuestra mente. Por esa razón, Pablo afirma enfáticamente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. Oiga las palabras transformaos. Cambien su modo de pensar. La gente de este mundo opera con un conocimiento puesto en ellos por el príncipe de la potestad del aire, el que obra en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Satanás no quiere que sepa quién es usted en Cristo Jesús, porque desea que se conforme con una existencia cristiana sin fruto. No quiere que usted sea consciente del poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Debemos recordar que las mismas fortalezas que influenciaron a los judíos de tiempos de Pablo para alejar a la gente del conocimiento de todo lo que Cristo había provisto para ellos, está obrando en la actualidad para evitar que la iglesia crea certeramente. Esas fortalezas de maldad temen la semilla de fe, y por eso, si pueden hacer que dulces pensamientos religiosos y enseñanzas cristianas sin poder llenen su mente, entonces pueden evitar que usted destruya sus territorios. Cuando nuestras mentes estén en consonancia con la palabra de Dios, finalmente nuestra creencia interior también se alineará. Pablo escribe con valentía a otra iglesia: ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Efesios 4, versículos 23 y 24. Usted y yo fuimos creados para ser semejantes a Dios. Hemos de imitar a Dios. Véase Efesios 5:1. Todo comienza con el pensamiento correcto, aunque no es ahí donde culmina. El proceso está completo cuando pensamos en armonía con la palabra de Dios, y ese proceso de pensamiento queda plantado como una semilla en nuestros corazones y echa raíces firmemente. Por tanto, debe usted ser renovado en la actitud de su mente. Efesios 4:23. Reflexiones para un viaje extraordinario. ¿Qué ha estado intentando el enemigo pintar en la pantalla de su imaginación? ¿En qué áreas de su vida necesita usted más ayuda? ¿Cómo puede poner más de la buena semilla de Dios, la palabra, en su corazón?